Buenas noches. Gracias, Kevin, Nicolás. Gracias por traernos tan hermosas canciones y llevarnos a contemplar la santidad de Dios, la grandeza de Dios, y también entender que estamos hoy delante de Él para escuchar su voz. Una voz que primero tiene que haber hablado al que va a hablar. Les invito a buscar en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Verso 16, vamos a leer hasta el capítulo 6, verso 10. Digo pues, Gálatas 5, 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Está acá por el momento la lectura. El universo, todo el universo está controlado bajo el control de leyes naturales, de leyes que hacen que el universo sea confiable, que sea fiable, que sea ordenado, de tal manera que los científicos que no descubren nada, o sea, los científicos sí, descubren lo que Dios ya ha hecho, pero no inventan cosas nuevas. Los científicos pueden deducir con precisión exacta cuándo pasará un cometa, dónde estará el eclipse, dónde se va a ver. ¿Por qué? Porque el mundo está ordenado y el mundo es confiable porque hay leyes, ¿sí?, que hacen que se pueda confiar en él. Hay leyes que son naturales y se cumplen. Hay absolutos que son reales en nuestro mundo, absolutos físicos, y sabemos que si corremos contra la pared y chocamos, no la vamos a poder pasar. ¿Sí? Hay cosas que son obvias para nosotros, pero son absolutos. Bueno, en el aspecto moral también hay absolutos y hay leyes. Hay absolutos morales, hay una definición de lo que es el bien y de lo que es el mal, que está en la Biblia, la palabra de Dios, como decía nuestro hermano en la apertura, ¿sí? Y son absolutos que se tienen que cumplir para que no haya problemas. Así que
Hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha, que es lo que acabamos de leer en el capítulo 6 de Gálatas, cuando Pablo le dice a los Gálatas, no se engañen. Es una advertencia que les está diciendo. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Es una ley natural que tiene una aplicación moral y espiritual. Es algo que está bastante claro en la Biblia, que el mal no triunfa, sino que al final triunfa el bien. Hay muchos versículos en la Biblia que lo enseñan. En Proverbios, en el capítulo 11, dice, tarde o temprano, el malo será castigado, ¿no? Y también dice, del justo será recompensado. Así que esos son absolutos que están en la Biblia en el aspecto moral, y nosotros muchas veces pensamos que las personas pueden llegar a escapar de Dios y que quizás alguno, como a veces parece en las películas cuando hacen el robo perfecto o alguna de esas cosas que quedan sin castigo, esas cosas no van a ocurrir para Dios. Todos recordamos la historia de Belsasar, el último rey del imperio babilónico, el imperio caldeo, cuando aquella noche de los dedos que escribían la pared, Daniel le dijo, tú no aprendiste la lección que tuvo que aprender tu padre, el abuelo, Nabucodonosor. Él se humilló, pero tú te ensoberbeciste delante de Dios, hiciste traer los vasos y honraste a todos los dioses falsos, y al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. En nuestro mundo hay muchos Belsasares, muchas personas que viven a espaldas de lo que Dios quiere y piensan que al final van a escapar. El mundo enseña principios morales que están en contra de lo que enseña Dios. Y pareciera que hay hombres que se burlan de Dios, hombres y mujeres, no estoy hablando de la humanidad, que se burlan de Dios y que no tienen en cuenta lo que Dios dice. Dios dice que es mejor el pobre que come el pan en integridad que el rico que come abundancia pero en su pecado. Todos vemos en las noticias que hay un senador argentino que nadie puede explicar cómo tenía $200.000, $200.000 en su camioneta. Y como eso hay muchísimos ejemplos de personas que por la corrupción y por la violencia y engañando a los demás tienen un buen pasar. Y tienen casas majestuosas y viven en barrios cerrados y tienen yates y están siempre en la plana de los diarios, en la primera plana, y nosotros decimos qué felices que deben ser. Y la Biblia dice, no, mejor es el pobre que come un bocado de pan en integridad, ¿sí? Que aquel que camina, dice, que es de perversos caminos y rico. Mejor es esa persona, ¿sí? Mejor es lo poco que con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, obtenidos ilegítimamente. Pero el mundo dice otra cosa, el mundo dice vive la vida porque solo se vive una vez, alcanzá todo lo que puedas, ganá todo lo que puedas, obtené todos los bienes que puedas porque eso es... La felicidad es muy poca, es muy corta, pasa la vida y dentro de poco ya no vas a estar nada, así que aprovechá cada oportunidad que tengas para ganar más, ¿verdad? Y a veces traspasando límites, o muchas veces traspasando límites. Pero ¿saben que esos ladrones felices y pícaros que vemos en las películas solo están en las películas? Porque en la vida hay leyes que son inexorables, como la ruta que lleva al sol. ¿Sí? No cambia. Nada va a cambiar porque este universo está ordenado por Dios. Y esas leyes inexorables, tarde o temprano, como dice Proverbios, se cumplen. Y el hombre sabio, como veíamos el miércoles, la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es que no es terrenal, animal y diabólica. El hombre sabio hace bien en prestar atención a estas leyes que son inexorables, son leyes morales que Dios ha puesto. Y el hombre sabio es el que aprende a temer a Dios y a obedecerle. El principio de la sabiduría es, ¿cuál?
el temor de Dios. El otro día íbamos por la ruta Santa Fe con Adriana y con Lichi, pasábamos por campos completamente sembrados y florecidos de girasol, maíz, soja. Realmente hay campos que son bendecidos, ¿no? Y pensaba en ese chacarero, en ese agricultor que sembró con expectativas de lograr una buena cosecha. Pensaba en que él planificó esa siembra. No salen a sembrar ya ahora como se hacía antes, sino que organizan muy bien las siembras, tienen todo un conjunto de ingenieros agrónomos que les aconseja qué sembrar, se fijan en el precio de los granos en el hemisferio norte, se fijan cómo fue la cosecha en el hemisferio norte y van sembrando distintas cosas a medida que van viendo las oportunidades. Y veíamos esos campos amarillos de girasol, una cosa hermosa, y yo pensaba por dentro, este hombre debe estar ya haciendo planes. ¿Qué va a hacer con lo que va a ganar, verdad? Con esa cosecha que va a levantar. Y ese hombre planificó esa cosecha. Ese hombre planificó esa siembra. Pablo utiliza esta ley de la siembra y la cosecha para darnos a nosotros o para trasladarlo al campo espiritual y al campo moral. El pasaje está enmarcado dentro de vivir en la carne o en el espíritu. El de obedecer a la carne o obedecer al espíritu. El de ser guiados por la carne o ser guiados por el espíritu. ¿Vieron lo que estuvimos leyendo? Y entonces cuando termina dice, ojo, lo que elijan, lo que planifiquen, porque Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si siembra para la carne, va a segar corrupción, y si siembra para el espíritu, va a segar vida eterna. Así que contrasta las obras de la carne con el fruto del espíritu, y luego entonces, a modo de advertencia, les dice a los Gálatas, que probablemente estaban en la disyuntiva ahí de qué iban a hacer, qué es lo que les convenía hacer. Pensaba en este inicio del 2025. Nosotros hablamos mucho el otro día también escuchábamos acerca de un nuevo comienzo. Las estaciones del año se suceden una detrás de la otra y los años van pasando uno detrás de los otros. Y hay estaciones que son propicias para la siembra, otras para la poda y otras para la cosecha, ¿verdad? Y todo eso, todos nosotros entendemos eso, que a medida que pasan las estaciones y pasan los años, también va transcurriendo nuestra vida. También entendemos que cuando cambia del 31 de diciembre al 1 de enero, arrancamos una hoja, cambiamos el calendario, pero no cambia mucho, ¿no? De un día para otro. Pero muchas veces utilizamos esa oportunidad para planificar un nuevo comienzo y para proponernos algunas cosas que no pudimos hacer en el año 2024. Y está bien que lo hagamos de esa manera, porque también nos ayuda a nosotros a entender cómo vamos a organizarnos este año. Quiero que pienses en este año que tenés por delante y que te pares frente al campo que Dios te da para que planifiques cuál va a ser tu siembra para este año. No lo dejes al azar, no lo dejes pasar, sino que lo planifiques. Que planifiques cómo, qué y cuándo vas a sembrar para que al llegar al fin del año puedas estar cosechando algo que realmente valga la pena. No tenemos que dejar de considerar este punto porque el agricultor tiene que tomar la mejor decisión cuando va a sembrar. Cuando decide eso, comienza a preparar la tierra y va a sembrar la semilla. Es una verdad simple. Es una ley natural. Si le echamos una semilla a la tierra y hay suficiente humedad, va a salir una planta. Es cierto que a veces la tierra no produce todo lo que uno quisiera. Hay tierras que son mejores que otras. Eso es algo que también entendemos. El clima también depende mucho, la preparación de la tierra también depende mucho, pero el principio no cambia. La tierra se encarga de dar vida a una semilla que aparentemente no la tiene. Es algo seco,
que no le podemos descubrir el germen de la vida, pero que al echarla en la tierra alcanza para que la tierra comience a producir en ella una planta y nuevo fruto. La vida, nuestra vida, es una gran siembra. Todos nosotros sembramos para el futuro. Y a medida que caminamos vamos sembrando, pero también vamos cosechando aquello que fuimos sembrando años anteriores. Porque la vida es eso, una siembra y una cosecha permanente, hasta el final de nuestra vida, donde habrá una cosecha final. Pero eso es nuestra vida, vamos sembrando y vamos cosechando. El carácter que poseemos ahora lo debemos a lo que hicimos en el pasado y a la siembra que hicimos en la niñez y en la juventud. La vida muchas veces está coronada por muchas insatisfacciones, frustraciones, a veces con metas, con logros que se alcanzaron, porque para esas metas tuviste que haber sembrado en forma oportuna, pero otras veces está la negativa, ¿no? Muchas veces nuestra vida tiene una cosecha de frustraciones, de fracasos, y quizás tiene que ver con que sembramos vientos, como dice Oseas, y cosechamos tempestades. Todos sembramos, y todos somos tierra y sembradores a la vez. ¿Y el terreno cuál es el terreno? Es el del corazón. Como dice Mateo capítulo 13, la primera de las 7 parábolas que están allí, la parábola del sembrador, que se la conoce, podríamos llamarla la parábola de las 4 tierras, ¿sí? Allí la semilla es echada en el corazón, y como decía Kevin, algunos vinimos preparados, mal, menos, y dependerá de cómo vinimos preparados, no de la semilla, sino de la preparación de la tierra, si va a producir fruto o no va a producir fruto. El apóstol está hablando a los Gálatas y les dice, hay 2 caminos que pueden elegir, el de la carne o el del espíritu. Hay 2 deseos que motivan a las personas, la carne, el honrarme a mí o el honrar a Dios. Hay 2 principios que guían nuestra vida, o la carne o el espíritu. Hay 2 terrenos, 2 frutos que están completamente opuestos entre sí. Y el resultado es lo que está allí en los versículos 19 al 21, las obras de la carne, o 22 y 23 el fruto del espíritu. Son completamente distintos los resultados. ¿De qué depende? De la semilla que se utilizó. Una gran advertencia de parte de Pablo. Dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. No está diciendo, a Dios no le vas a poder mentir. No, ya sabemos que a Dios no le podemos mentir. Les está diciendo a ellos, ustedes que creen que Dios los va a perdonar y les va a dar, a pesar del camino que eligieron, les va a dar una buena cosecha, les está diciendo no se engañen, porque Dios les va a dar lo que ustedes siembran. Y si siembran para la carne van a cosechar carne, corrupción y muerte, y si siembran el espíritu van a cosechar vida. ¿A quién le está hablando? ¿A inconversos o a creyentes? ¿Qué piensan? ¿Quiénes eran los Gálatas? Eran creyentes. No está hablando al inconverso. Le está diciendo a los creyentes, ustedes tienen 2 formas de vivir posible. Por la carne, haciendo lo que ustedes quieren o haciendo lo que Dios quiere. Dice, no se engañen. A veces pensamos que nuestros actos no tienen consecuencias. No se engañen, dice Pablo. El corazón los engaña, como dice Jeremías, el corazón puede ser engañoso y perverso. Algunas cositas muy rápidas sobre este punto. En primer lugar, siempre hay una cosecha para toda siembra. Toda siembra va a traer aparejada una cosecha. Eso es bastante entendible, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo entendemos. Si sembramos, esperamos una cosecha. Es una ley universal, absoluta, imparcial, totalmente predecible, pero también inmutable.
Si sembramos algo, estamos esperando cosechar algo. Y eso pasa en el campo moral y espiritual. Debemos recordarlo porque a veces lo olvidamos y pensamos engañosamente que si hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a cosechar espiritualmente. Pero no es así. Y nuestros actos siempre van a tener consecuencias. Y lamentablemente muchas veces aprendemos esto cuando ya es tarde, cuando nos hemos golpeado, cuando nos hemos caído. A veces miramos las cosechas que tienen los hermanos de al lado, ¿no? Mirá qué lindo lo que el hermano consigue, lo que Dios le ha dado. Bueno, veamos el esfuerzo de ese hermano también en esto, porque como dice Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Sí? Entonces, muchas veces les decimos a los jóvenes, estudien, y muchos dicen, me gusta jugar al fútbol. Yo, la secundaria, no, ¿para qué? Sí, y vos decís estudiar porque es el tiempo de estudiar, y después aprendí a estudiar y sigue estudiando y al final va a tener un buen pasar. Y decís, ¿por qué lo logró? Porque cuando los otros jugaban al fútbol, él estaba estudiando. Como papás, siempre les decimos eso, pero no siempre nos hacen caso, ¿verdad? Entonces, luego los resultados no son los mismos para uno y para otro. Podemos ver a nuestro alrededor lo que cada uno cosecha. ¿Y por qué? Por algo como ya sembró en la antigüedad, en el tiempo pasado. ¿Y qué vamos a cosechar nosotros? ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Vamos a cosechar algo, pero va a depender de lo que sembremos. En segundo lugar, no solamente de toda siembra viene una cosecha, la segunda es que el hombre cosecha lo mismo que siembra. Si yo siembro lechuga, no voy a esperar cosechar zapallos, ¿verdad? Eso es entendible también. El hombre cosecha lo mismo que siembra. Es obvio. Si sembramos poroto, vamos a conseguir poroto. Y a veces nos olvidamos que esto en el aspecto espiritual y moral. A veces pensamos que una vida que no agrada a Dios va a obtener resultados que sí agradan a Dios. Pero no es así. La ley de la genética espiritual dice que si se siembra para la carne, se cosecha para la carne. Y se siembra en el espíritu, se cosecha para el espíritu. Y eso no se puede invertir. Y el creyente solo tiene esos dos campos para sembrar, carne y espíritu. Y la carne es la condición humana del creyente. Eso que ha sido descontaminada, pero no totalmente, que no está totalmente sujeta y que va a depender de nosotros que la sujetemos a la voluntad de Dios. La carne es precisamente eso que me agrada a mí, hacer las cosas a mi manera, de la forma en que yo quiero, y que algún día, cuando Cristo venga, va a desaparecer, pero hoy es una realidad. Y yo tengo que luchar con la carne todos los días. Todos los días tengo que presentarme delante de Dios y decir, Señor, yo no quiero hacer las cosas a mi manera, quiero hacer las cosas como tú quieres. ¿La carne o el espíritu? La carne produce toda clase de deseo egoísta, toda clase de deseo carnal, que es opuesto a la voluntad de Dios y a los parámetros de Dios, que puede ir desde simplemente una indiferencia a las cosas del Señor hasta la inmoralidad más cruda, como dice el apóstol Pablo acá. La carne produce todo tipo de deseo malo. Y el que siembra para la carne está satisfaciendo su deseo egoísta y maligno en vez de permitir que el Espíritu Santo gobierne su vida, lo subyugue y lo controle. Y aquel que vive para la carne va cada día con un proceso que sigue cada vez más conduciendo a pecados más degradantes y las obras de la carne siempre corrompen al ser humano. Por supuesto no estamos hablando de la salvación, porque aquel que es salvo por la gracia de Dios, es hecho hijo de Dios, y a partir de que el momento que el Espíritu Santo lo sella y lo inhabita,
A partir de ese momento no puede perder la salvación, pero puede parecer como que nunca fue salvo. A tal punto que el Espíritu Santo puede ser hasta apagado en su vida, ¿sí? Como si no lo tuviera. Obviamente esa persona que no honra a Dios con su vida, con sus decisiones, no va a perder la salvación porque es el regalo de Dios, pero no va a tener nada que presentar ante su Salvador cuando se presente delante de Él. El pecado produce placer, pero ese placer es muy cortito, es muy poco tiempo. Varias personas en la Biblia lo pueden confirmar y quizás muchos de nosotros también. Podemos decir que cuando nos desviamos, lo hicimos por el placer que nos producía, hasta que nos dimos cuenta que, como el pescadito cuando mordió el anzuelo, estaba en problemas. Estaba en problemas. Y así es la vida de cada uno de nosotros. Produce placer en el momento. Y hay vicios que producen cada vez menos placer y necesitan cada vez más de ellos porque ya no se los puede sacar de encima. El consumo de todos esos placeres produce corrupción. Hay un goce temporal, pero las consecuencias para el alma y el espíritu son permanentes. La cosecha del espíritu es vida eterna, no es temporal, no es corrupta como la de la carne, y no es solamente futura para cuando Cristo venga, sino que también se cosecha ya aquí en la tierra, disfrutando la vida espiritual en aquellas personas que deciden honrar a Dios en sus decisiones, que utilizan, que siembran para el espíritu y que cosechan vida del espíritu. Pero el pecado corrompe ese brillo que tiene la vida espiritual. Y un cristiano que peca y que vive en pecado debe ser la persona más triste que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque ese pecado que está en su vida es confrontado con el espíritu que está en su vida, ¿sí? Y no puede disfrutarlo, ni siquiera puede disfrutarlo. Y hay un conflicto permanente dentro de la vida del cristiano que está viviendo en pecado porque hay una lucha en su interior, algo que no le pasa al inconverso. El inconverso vive en el pecado, disfruta y luego pagará las consecuencias, pero el creyente no lo puede disfrutar. Pierde la paz y el resto del fruto del Espíritu. Entonces, toda siembra tiene una cosecha. Se cosecha lo mismo que se siembra. La tercera es, se cosecha más que lo que se siembra. Una semilla produce una planta que produce varias semillas. Se cosecha más de lo que se siembra. Uno puede contar, hay un dicho que dice cuántas semillas tiene una naranja, pero no podés decir cuántas naranjas puede producir una semilla. Así es en la vida espiritual también. Se cosecha más de lo que se siembra. Si sembramos una mentira, ¿qué tenemos que hacer para taparla? A ver, los chicos, ¿qué hay que hacer cuando mentimos? Para que no nos descubran, ¿qué hay que hacer? Volver a mentir. ¿Sí o no? Y luego otra mentira. Y nos vamos metiendo en problemas cada vez más. Si sembramos una mentira, vamos a tener que sembrar más mentiras luego para poder taparla, para poder cubrirla, y luego una más grande para cubrir las dos anteriores, y así vamos a seguir nuestra vida. Y así pasa con el sexo libre, con el embarazo, los abortos, la culpa que produce dentro de la persona, la conciencia, el remordimiento, la depresión. ¿Por qué? Porque fuiste sembrando algo que luego va produciendo un fruto que no esperabas. La historia de David es la historia de un hombre que creyó que podía salirse con la suya, vio a una mujer desnuda, le gustó, la tomó, tuvo relaciones con ella, quedó embarazada y comenzó con una debacle cada vez de cosas cada vez mayores.
desde las mentiras, ¿sí? Desde el fraude hasta el homicidio para cubrir ese pecado. ¿Lo pudo tapar? No lo pudo tapar. ¿Le produjo consecuencias? Sí. ¿Disfrutó? Sí, un rato. Y luego el dolor, sus hijos, la enfermedad, el remordimiento, la muerte del inocente, la rebelión, la traición, la espada dentro de la familia. ¿Cuántas cosas trajo una semilla sembrada para la carne en su vida? Cada mentira produce miles de mentiras, pero una buena acción también produce buenas acciones. Una cosa buena produce miles probablemente de acciones buenas. Una buena palabra a tiempo, un folleto entregado, ha producido salvación en almas. Una pequeña semilla echada sobre las aguas, como dice el escritor de los Proverbios. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo hallarás. ¿Qué está diciendo? Sembrá cosas buenas para que coseches cosas buenas y quizás coseches mucho más de lo que, seguramente cosecharás mucho más de lo que sembraste. Siempre hablamos de los que tenían al apóstol Pablo en la canasta cuando la bajaron de la ciudad de Samaria, ¿no? Lo bajaron por una canasta, porque lo querían matar a Pablo. Ellos si lo largaban, Pablo se mataba, ¿no? Se moría en el piso. Sin embargo, allá abajo. Y luego el apóstol Pablo, esas personas, una pequeña acción para que Pablo pudiera escapar y luego se convirtiera en el gran evangelista mundial. ¿Sí? Una pequeña acción sembrada en el Espíritu puede producir muchísimo, muchísimo fruto. Entonces, toda siembra le sigue una cosecha. Se cosecha lo mismo que se siembra, se cosecha más de lo que se siembra, se cosecha tiempo después a la siembra. Pasa un tiempo, excepto Lichi, que cuando siembra lechuga al día siguiente va a ver si ya salió. A veces hacen los compost y los almácigos y al día siguiente quiere que esté la planta afuera. Muchos creyentes también son como niños que esperan que los frutos aparezcan al día siguiente. Pero no, la ley de la cosecha, la siembra y la cosecha dice que la cosecha pasa mucho tiempo a veces después de la siembra. Los hijos de Jacob tardaron varios años en recoger lo que habían sembrado. El odio hacia su hermano, recién al final del libro de Génesis ellos fueron confrontados con esa siembra. Y tuvieron mucho miedo, porque José ahora era el segundo señor sobre la tierra. Muchos creen que engañaron a Dios porque no ven los resultados de sus pecados en forma inmediata. Y piensan que habrán escapado a sus consecuencias. Es cosa seria rebelarse contra el que pone las leyes naturales y morales en el universo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene razón. Y como dice la Biblia, tu pecado te alcanzará. Hay quienes creen erróneamente que al final Dios va a perdonar a todos. Como cantamos muchas veces, Dios no es un viejito bueno. Dios no es así. Dios no va a dar por inocente al culpable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando el sembrador está sembrando y la semilla queda bajo la tierra, quizás un pajarito que esté volando por ahí piense, qué desperdicio, ¿por qué no me lo da a mí? Yo me lo como, ¿no? Pero esa pequeña semillita va a traer muchas más semillitas, pero tiene que pasar un tiempo para ello. Muchas veces el cansancio nos hace bajar los brazos, ¿sí? Y pensamos que no se ven frutos de nuestro trabajo. El apóstol Pablo trabajó muchísimo y él lo que quería, dice él, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, mi carne, con tal que acabe mi carrera, esta siembra, con gozo,
y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo termina su vida escribiéndole a Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahora dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí. En aquel día dice: no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que, hermanos, mirando el campo que tenemos por este año por delante, pensemos en estas dos posibilidades que tenemos para sembrar: carne y espíritu. La vida del creyente es toda la oportunidad que vamos a tener. Una vez que nuestra vida termine, no hay más oportunidades de sembrar. ¿Está? La oportunidad, la gran oportunidad es toda nuestra vida. Ahora, dentro de esa vida, nosotros podemos buscar y crear oportunidades en nuestro tiempo para este año. No sabemos cuántos años Dios nos va a dejar en la tierra, no sabemos cuándo va a venir a buscarnos o cuándo vamos a pasar a su presencia. La verdad es que la eternidad está ahí, al ladito nuestro. Esta es la oportunidad que Dios nos da. Y nos dice: siembren, porque la vida es una siembra y una cosecha. Pero siembren para el espíritu y no siembren para la carne. ¿En qué vas a invertir tu dinero? Y estamos hablando, ¿se acuerdan de la gran parábola de la parábola de Lucas capítulo 16? La parábola del administrador injusto, del administrador infiel, aquel que cuidaba los bienes de su señor, pero empezó a malgastarlos. Y el Señor le dijo: vení, vamos a rendirme cuenta. Y él dijo: espera, voy a arreglar primero con los otros. Era corrupto este administrador. Y entonces fue a los acreedores y le dijo: ¿cuánto le debes a mi señor? 100. Bueno, notá que te debes 50. ¿Y vos cuánto debes? 30. Bueno, notá que debes 15. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba robando a su señor. ¿Pero para qué lo hacía? Lo hacía para que cuando su señor lo echara, estas personas le dieran parte de ese dinero y él tener su jubilación. Y el Señor alaba no lo corrupto, sino, dice, la previsión de este hombre. Este hombre fue precavido pensando en el futuro. Con bienes que no eran suyos, se aseguró una jubilación. ¿Y qué le está diciendo el Señor a los creyentes? El dinero que yo te doy, aquel que tenés en tu cuenta, en tu bolsillo, en tu billetera, lo que tengas, los bienes, no son tuyos. Yo te los doy. ¿Cómo los vas a invertir? Invertirlo para la eternidad. Invertí para la eternidad, no para la carne. Invertí para el espíritu. Busca tu propio crecimiento espiritual. Hacé que a lo largo de este año la semilla esta que decía Kevin, la palabra de Dios, que él está aprendiendo a amar y a leer y disfrutar la lectura, también sea una realidad en tu vida, y dejá que la palabra de Dios comience a transformar tu vida. Sembrá para el espíritu. Invertí en la eternidad. Invertí en buenas obras. Invertí en personas. Invertí en ganar almas. Invertí en formar y en afirmar a los creyentes en la vida espiritual. La cosecha se va a ver en vidas renovadas, en crecimiento, en maduración, en reconocimiento social, pero se va a ver en la eternidad en el tribunal de Cristo. Sí, no vamos a hablar de este tema, pero todos sabemos que algún día todas nuestras obras van a ser juzgadas por el fuego de los ojos del Señor y va a confirmar si todo lo que hicimos valió la pena o no valió la pena. ¿Qué estamos sembrando, hermanos? ¿Qué vamos a sembrar este año? ¿Cómo vamos? ¿Cuándo? ¿Y qué tipo de semilla vamos a utilizar? Preguntémonos, ¿qué queremos cosechar? Planifiquemos este año que tenemos por delante y los que vengan
Propongámonos honrar al Señor con nuestras decisiones. Propongámonos sembrar semilla santa. Iniciemos el nuevo año con el propósito claro de sembrar para la eternidad. Elijamos bien y que al final del año, o mejor aún al final de la vida, puedas tener una hermosa cosecha. Que el Señor nos bendiga.